es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. Muy buenos días, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegro mucho. Y saludo muy especialmente a los que no he saludado aún. Les pido todo su amor y misericordia y longanimidad para escuchar hoy la enseñanza del Señor nuestro Dios. Esta mañana, hermanos, continuando con la serie de los salmos, vamos a hablar de un salmo que nuestro pastor Raúl siempre comparte y del cual se goza mucho, es el Salmo 23. Yo he titulado el mensaje de hoy simplemente: el Señor es mi pastor. Y vamos a comprobar cómo la palabra es tan extensa, tan insondable, que sin duda cualquiera de los predicadores de aquí volviera a predicar. Habrá tanto que decir, así que yo agradezco esta oportunidad de compartirlo con ustedes, esta tan valiosa y fructífera palabra de las Escrituras. Y veremos que realmente es sin fondo. Es de una riqueza espiritual que, bueno, todos podemos comer de allí como ovejas del Señor. Antes de todo les pido que hagamos una oración para pedir la asistencia de Dios en su Santo Espíritu. Oramos. Señor, gracias. Creemos que nuestra oración y alabanza llega a ti. Gracias porque nos permites expresarnos en esta forma. Gracias por su presencia. Y Señor, queremos considerar su palabra a esta hora. Permítanos a nosotros escuchar su voz y que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestros corazones delante de usted, oh Dios. Roca nuestra, Redentor nuestro. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Así que les invito que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 23. Vamos a proceder a estudiar este Salmo. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien unge mi cabeza como aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo es de las escrituras más conocidas de la Biblia. Ha traído durante casi 3.000 años, eso es más o menos lo que tiene desde que David lo escribió y lo cantó. Pero este salmo ha traído desde hace tantos cientos de años tanto consuelo a millones de personas, que ha traído fe, confianza, seguridad. Y este precioso salmo es tan vigente desde ese día que David lo cantó, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Cada versículo que él escribió, cada parte de este precioso salmo, David lo vivió, lo tomó. Recordemos que él era pastor de ovejas, literalmente, y él tomó escenas reales que sucedían en los campos. Él como pastor las tomó haciendo una metáfora espiritual. Y eso para hablarle al Señor. Como diciéndole, yo soy oveja y tú eres el pastor. Entonces el versículo 1 empieza David diciendo, Jehová es mi pastor. Esta palabra mi es muy importante en esta frase. ¿Por qué? Porque es mi pastor. Mi pastor. Queriendo decir, yo tengo una relación íntima con el pastor, con el Señor. Yo soy su oveja. Entonces esta frase está hablando de una relación muy cercana entre el pastor y la oveja. En esos tiempos bíblicos, los pastores que tenían sus rebaños hablaban al aire con palabras, vocablos o silbidos, ruidos, para acostumbrar a las ovejas a que reconocieran su voz. Y el pastor se mantenía cerca de esas ovejas y ellas reconocían su voz. Y Jesús, nuestro Señor, que es el buen pastor, en escenas reales también de los campos de Israel, tomó para sí mismo todas las experiencias en esos campos israelitas y las aplicó a él. Vamos por favor al capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan, porque ahí habla Jesús de este punto precisamente, de lo que le estoy diciendo, la relación entre el pastor y las ovejas, metafóricamente. Y de él como el buen pastor. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, subrayen o destaque para ustedes mismos esta frase, puerta en el redil. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Los rediles en esos tiempos bíblicos tenían una puerta, el corral, ¿verdad?, por donde el pastor entraba. Y las ovejas entraban y salían detrás del pastor cuando era momento de salir. Y en esa puerta Jesús, más adelante en el versículo 7, dijo que Él era esa puerta. Pero primeramente Él dice que el que no entra por esa puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Es decir, que la única manera de entrar al redil de Dios es
entrar por esa puerta. Es decir, a través de Jesucristo. Él es la puerta. Todo aquel que pretenda acercarse a Dios, que no sea a través del sacrificio de Cristo, como mencionaba nuestro hermano David nuestro, presente, dice, es un salteador, es un ladrón, que se meten por las ventanas, por atrás, metafóricamente saltarían la reja, ¿verdad? Pero no entran por la puerta que es Jesús. Por eso, el pastor terrenal, como nosotros los que pastoreamos esta congregación, nuestra responsabilidad es dirigirlos a ustedes hacia la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Aquí mismo, en Juan 10, pero el versículo 7 que recién mencionábamos, Jesús sigue hablando acerca de la puerta y los ladrones y todo eso. Saltando un poco los textos, sin dejar de considerar el significado, Juan 17 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quieres ser del redil? Jesús dice, yo soy la puerta. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, sigue hablando Jesús, ladrones son. O sea, vinieron diciendo soy el Cristo. Son ladrones y salteadores. Saltan la reja. Pero no hay otra manera de llegar al Padre, insisto, si no es a través de Jesús. Porque hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y ese es Jesucristo. Por lo tanto, todo aquel que diga que ha sido llamado por Dios para ser pastor y cuidar el rebaño de Dios, tiene que predicar que Jesús es la única entrada y llevar a las ovejas hacia esa puerta que es Jesús. Entonces dice que todos esos que vinieron antes de él, diciéndose los Cristos, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Por qué? Porque su voz se les hizo extraña. Y esa es una cualidad de la verdadera oveja de Dios. La verdadera oveja del Señor conoce la voz de su pastor que es Jesús. Versículo 9. Sigue diciendo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare, aquí está. Lo que le decía, será salvo. Por mí. No dijo que hay muchos caminos. Hay un solo camino. Jesús mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Entonces el que entre por la puerta será salvo y entrará. ¿A dónde? Al redil. Y luego saldrá, significando que será pastoreado por el Señor. Y hallará pastos, va a continuar el Salmo, para descansar. Porque ahora ya es oveja. Y el buen pastor lo guía por delicados pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si ustedes leen todo el capítulo 10, posteriormente, se van a dar cuenta que no hay ni una mención a Satanás. Porque hay algunos que aplican este versículo a Satanás, que es el ladrón, que viene a matar, ¿verdad? Pero en el contexto Satanás no aparece. ¿Quién es ese ladrón que viene a matar, robar y destruir? El que salta la reja y entra al redil, entra a la iglesia. Es el que desvía a las ovejas o quiere robar a las ovejas. Esos son ladrones y salteadores. Y hablan simuladamente, ¿verdad? Pero no en verdad. Y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si volvemos al versículo 2 del mismo Juan capítulo 10, nos dice, mas el que entra por la puerta, refiriéndose a él mismo, por supuesto, el pastor de las ovejas es, porque el pastor, literal,
entraba por la puerta y no andaba saltándose la reja. Dice, el pastor de las ovejas es, versículo 3, a este abre el portero. A veces ellos tenían quien cuidara la puerta de entrada de las ovejas. Y cuando volvían los pastores de pastar a las ovejas, entraban y el portero abría. Aquí ese portero representa al Padre, que abre la puerta del lugar santísimo en el cielo donde Cristo entró para ser nuestro único intercesor. Y detrás de Jesús van a entrar todas sus ovejas. Todos los que Él ganó con su sacrificio que recordamos hace unos momentos. Así que, hermanos, fíjense la riqueza espiritual que hay en estos contenidos. Dice, versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Destaquen esa frase, las ovejas del Señor oyen su voz. Aquí oír significa conocer también, escuchar, discerniendo quién es. O sea, las verdaderas ovejas conocen la voz del verdadero pastor. Hay algo que hay de preocuparse cuando llegan personas, hermanos, a la iglesia y preguntan o manifiestan, hermano, yo no estoy seguro si esto que Dios me está hablando en mi vida es de Él. O cuando medito en la palabra no sé distinguir bien. Pero debemos preguntar, ¿cuánto tiempo es que está asistiendo? ¿O cuánto tiempo tiene yendo a la iglesia del cual viene? Y es para preocuparse, ¿por qué? Porque si consideramos una guagua de meses de nacido, aún esa guagua sabe cuando su madre está cerca. Percibe la cercanía de su voz. Claro, no habla, pero tiene reacciones. Y la oye que anda por ahí y llora si tiene hambre. Pero principalmente reconoce la voz de su madre cuando le habla. Vemos guaguitas que hasta después de 1 o 2 meses sonríen, ¿verdad? Porque tiene sensaciones, porque conoce la voz de su mamá y reacciona. Conoce la voz del papá, porque le habló cuando estaba en el vientre, ¿verdad? Así uno, de esa misma manera que es nacido de Dios, conoce desde sus primeros pasos, conoce y entiende la voz del buen pastor, de Jesús, cuando la escucha a través de su palabra, ¿verdad? Versículo 3, la segunda parte de Juan 10. Y a sus ovejas, dice, llama por su nombre y las saca. Miren, los pastores de Israel solían ponerle nombre a las ovejas, pero a la vez, cuando dice aquí las saca, significa que están en el redil. Amanece a la mañana muy temprano, ¿verdad? Abre la puerta y él sale, comienza a avanzar, pero el pastor que tiene tan acostumbradas a sus ovejas a que escuchen su voz, con palabras o sonidos que él decide hacer, entonces él sale del redil como pastor y comienza a gritarles, ¿verdad?, a silbar, y las ovejas que seguramente están medio dormidas, ¿verdad?, que vienen despertando, empiezan a estirarse, etcétera, y empiezan a irse atrás del pastor, porque es tiempo de ir a comer, es tiempo de ser apacentadas. Versículo 4, Juan 10. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Ahí está. Ya se imaginan, en esos tiempos había muchos rebaños, había muchos pastores, y coincidían en las mañanas seguramente, los lugares donde había verdes pastos, ¿verdad? Y aún en las noches, cuando metían al rebaño en el redil para dormir, al despertar también, seguramente el regreso coincidía.
Pero lo importante es que cada oveja conocía y conoce la voz del pastor. Eso es lo que quiero resaltar. Y no estoy hablando espiritualmente, obviamente, sino que del pastor literal. Entonces, cuando abrían los rediles, las ovejas solían mezclarse unas con otras, pero los pastores no se preocupaban, ¿verdad? Se saludaban entre sí y llegando el momento de partir, cada pastor comenzaba a hablar con su voz fuerte, sus claves, sus palabras, sus silbidos, y seguramente caminaban y las ovejas los seguían tranquilamente. Escúchenme bien. Yo y ustedes debemos saber distinguir la voz del pastor de pastores, que es Jesús. Si somos ovejas del Señor, tenemos que conocer y saber cuando Él habla y dice algo. Tenemos que saber entender que es el Señor el que está hablando a nuestras vidas. El pastor nos está hablando si somos ovejas de su redil. Porque las ovejas de otros rediles que iniciaban la travesía hacia su corral, esas quedaban inmóviles si un pastor llamaba a las suyas. No hacían nada, seguían ahí comiendo seguramente. ¿Por qué? Porque no reconocían esa voz. Entonces, para ellos era más grato seguir comiendo que irse, obviamente. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchas voces a nuestro alrededor. Está la voz del mundo, que siempre nos está hablando por diversos medios. Está la voz de Satanás. Está la voz de nuestro propio corazón, que nos engaña a veces. Está la voz de aún hermanos que nos dicen cosas que no son espirituales. Pero la oveja debe tener esa particularidad de saber cuándo el Señor está hablando y no seguir cuentos, porque las ovejas son naturalmente torpes, pero muchas de ellas, y estoy hablando en sentido literal, por supuesto, de ovejas, de animalitos, algunas son muy inteligentes y no se mueven si el pastor no habla. No van a ningún lado si no oyen la voz del pastor, pero otras sí lo hacen, sabiendo que no es la voz del pastor, pero van igual y escuchan otras voces. Y el pastor de donde llegó la oveja la ve y la devuelve. Pero si es un falso pastor, repito, estamos hablando literalmente, se las roba y luego va a ser cocinada, por decirlo de alguna manera figurada, ¿cierto? Así es que hay que tener mucho cuidado. Por eso esta palabra de advertencia y estar seguros si la voz que estamos escuchando es de nuestro Señor. Juan 10:5 dice, mas al extraño no seguirán, sigue hablando Jesús, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Qué particularidad de las ovejas del Señor, ¿verdad? Los hijos de Dios que tal vez no conozcan mucho de la Biblia, pero el Santo Espíritu que Dios nos ha dado a todos quienes obedecimos a su Evangelio bendito, tenemos ese discernimiento, tenemos esa ayuda del Santo Espíritu, que nos dice, seguramente, no escuches esa voz. Al extraño no vamos a seguir, sino que vamos a huir de él, porque no reconocemos su voz. Mis hermanos, cuando escuchen algo, oigan algo raro y sienta dentro de su corazón algo como que no tiene paz o que le trate de llevar por otros caminos, rechace esa voz. Rechace esa voz porque por eso el Señor Jesús dice, yo soy el buen pastor, en el versículo 11. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué dijo su vida da por las ovejas? Porque los pastores como David, que cuidó ovejas, literalmente él dice que cuando venía el león, cuando venía el lobo, él se abalanzaba sobre esos animales, esos depredadores de ovejas, ¿verdad? Y los mataba o los hacía huir.
los echaba fuera de su rebaño. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, David, que era ese pastor, como un pastor que daba su vida, arriesgaba su vida por las ovejitas literales, él estaba diciendo, y ahí estaba él recibiendo una revelación del propio Señor Jesús, como el buen pastor, que su vida iba a dar por él y por toda la humanidad. Por eso, hermanos, es una bendición ser oveja de Jesús. Ser oveja del rebaño de Jesús. Versículo 12, para ir terminando en Juan 10. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahí vemos el ataque de los ladrones, ¿verdad? Así que el asalariado huye porque es asalariado. Y no le importan las ovejas. Fíjense en esa frase. El asalariado huye porque no le importan las ovejas. Está diciendo que el asalariado no es dueño, ¿verdad? Es un empleado, un administrador del rebaño. Ve venir al lobo y se arranca. ¿Por qué Jesús está diciendo eso? Porque había pastores en Israel que sus rebaños se multiplicaban tanto que tenían que dividirlo. No podían abarcar a todo el rebaño. Entonces, tenían que hacer otro redil y para eso contrataban a otro pastor, con paga, ¿verdad? Y esa paga era el salario. Entonces, por eso dice, eran asalariados. Y tiene la connotación de que ellos estaban por la plata, ¿verdad? No estaba por amor realmente a su trabajo, no le importaban mayormente las ovejas, como el verdadero pastor. Lo que le importaba al final era la paga. Y si le pagaban bien, entonces cuidaba la oveja. Pero si de repente aparecían los lobos, ¿qué hacía? Abandonaba. Sin pensar en las ovejas, huía y se comían a las ovejas. Bueno, hay pastores que lamentablemente son como esos que Jesús dice. Pero para ilustrarles un poquito más acerca de esto, que el asalariado y que no es el pastor, que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y huye porque no le importan las ovejas, es como esto, miren. Mi hermano Leonel me va a entender, porque si está escuchando, porque es del rubro que trabajamos, él y yo. Cuando algo no es propio, cuando no es de uno. Y en ese caso hay una tendencia a no cuidarlo. ¿Por qué? Por ejemplo, uno va en ese auto y va manejando y de repente nos encontramos con uno de esos conocidos lomos de toro. Todos lo conocerán, ¿verdad? Esos montículos que hay en las calles que de repente uno no los ve. Entonces, si es propio el auto, ¿qué es lo obvio? Va a frenar para pasar lentamente y no dañar el tren delantero o trasero del vehículo. Pero a veces uno ve pasar a otro auto por el mismo lado y pasa pero soplado y salta, pero que a veces la gente topa el techo. Y sigue como si nada. ¿Qué es lo más seguro? Que no es el dueño de ese auto. No lo cuida. Entonces, es una ilustración de lo que pasaba con los pastores asalariados. ¿Verdad? Siempre que pienso en esto, me acuerdo de mi hermano Harry Hamilton, misionero de la Iglesia de Cristo, para los que no lo conocen. Cuando yo lo acompañaba en algunas misiones, y íbamos por la ciudad y veíamos a alguien que conducía torpemente, por decirlo de una manera, él decía taxistas. Porque generalmente los taxistas son choferes, son conductores, no son dueños. Entonces no cuidan el móvil, ¿verdad? Yo lo entendía.
Y si ponemos más atención y vemos vehículos con las siglas Enel, Agua Andina, Claro, distribuidora de yogur X, no quiero hacer publicidad mucha, hacen lo mismo, porque ellos no son los dueños, son conductores de esos vehículos, entonces andan pero velocísimo. Y ellos no han entendido que ese material es parte de su trabajo y que ellos deberían cuidar. No les importa nada. Y hay gente así, lamentablemente, con esa actitud. Y que, entre comillas, se ha metido al ministerio de Dios. Y dentro de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llama y le encomienda el rebaño, pero hay asalariados también, que lo único que más le interesa es el dinero, que servir honesta y amorosamente a Dios. Y no le interesan mayormente las ovejas, pero esperemos que sean los mínimos. Y Jesús nos está exhortando a que no seamos como esos. Y Pablo, Pedro y todos amonestan a los pastores para que pastoreen lo mejor posible a las ovejas en el rebaño de Dios, conforme a lo que su palabra dice. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Esta palabra buen, la frase buen pastor significa acá, literalmente, lo mejor. Significa el mejor pastor. Jesús es el pastor por excelencia. Entonces dice, yo soy el mejor pastor y conozco a mis ovejas. Qué frase, ¿verdad? Conoce quiénes son los suyos. Algunos harán pasar como que son de él, pero él conoce a los que son suyos. Sabe, los conoce por nombre. Y luego también dice, y las mías, mis ovejas, me conocen. Entonces David, que era un pastor, que en lo literal cuidaba rebaños, dice, vamos a Salmos, el Señor es mi pastor. Después de toda esta introducción y desarrollo de la primera frase del Salmo, el Señor es mi pastor, volvemos al Salmo 23, Jehová es mi pastor, dice, y nada me faltará. Esto habla de que si Dios era pastor de David, Dios también sería su proveedor. Si Jesús es nuestro pastor, nuestro buen pastor, hermanos, Él será nuestro proveedor. Si Dios es mi pastor, yo no tengo que temer. Él va a proveer lo necesario, pero yo debo confiar plenamente en ese pastor, como las ovejas indefensas confiaban plenamente en su pastor, porque Él las alimentaba, las apacentaba, las cuidaba de los peligros. ¿Cuánto más nosotros? Debo descansar en Él de una manera total. Si vemos a una madre con su guagüita en brazos, tranquila y totalmente confiada, así también deberíamos estar nosotros, confiados en los brazos de nuestro Señor. Porque les pregunto, ¿el niño o la niña pregunta si tiene una cuna dónde va a dormir esta noche? ¿Qué niño o niña pregunta en la noche, ¿me vas a dar la papita de leche mañana, mamá? No. El niño o la niña está totalmente confiado que va a recibir ese alimento. Basta que el niño llore y la mamá sabe de qué tiene necesidad. ¿Sí o no? Hermanos, Jesús el buen pastor enseñó a sus discípulos y les dijo, miren, ustedes cuando oren, no sean como los que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería, por su repetición van a ser escuchados. No, no, no. Ustedes no se hagan semejantes a ellos. Y vamos a ver Mateo 6. Vosotros no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Lo que estaba hablando recién. Él ya sabe. Versículo 9.
Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y les enseñó cómo pedir. Les dice, díganlo así: el pan de cada día, dánoslo hoy. Y subrayo la frase de cada día, porque esto habla de que debemos tener una dependencia total en Dios siempre, y que no debemos confiar en lo que podamos tener en el banco, o en nuestra suficiencia económica, o en los bienes que podamos disponer de ellos. Ahora, hay gente que tiene dinero, que tiene propiedades, pero son tan sencillos delante de Dios que dependen de Dios cada día. Y eso es lo que la Biblia enfatiza y Dios espera. Y a ellos pongo por ejemplo, a esas personas que son materialmente solventes, pero son tan humildes y adoran igual a Dios. Lo que el Señor está enseñándonos acá en este versículo 1 de Salmo 23 es que podemos sin duda decir, nada me faltará. Pero eso no significa que en ocasiones habrá situaciones difíciles. A veces Dios va a probar nuestra fe. A veces Dios nos va a hacer caminar el trayecto sin nada en el estómago, para probar, a ver si nosotros vamos a seguir su voz, si vamos a seguir caminando en pos de Él, detrás de Él. Pasaremos situaciones difíciles, pero miren lo que dijo Pablo al respecto. Lo voy a leer en Romanos, no tienes que buscarlo, ahí lo pondrá mi hermano Pedrito en la pantalla. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿O angustia? No. ¿O persecución? Tampoco. ¿O hambre o necesidad? ¿O desnudez? Bueno, ahí está. ¿Cómo es el asunto? Nada me faltará, dice Dios. Vamos a pensar si me falta algo que Dios se está contradiciendo. No, no se está contradiciendo. Ya veremos en el desarrollo de la enseñanza cómo el pastor va dirigiendo a sus ovejas, y el texto del versículo donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ya vamos a llegar ahí posteriormente. El punto es que no se contradice, porque la verdad es que todos los cristianos del primer siglo pasaron situaciones muy difíciles, ¿verdad? Lo vemos en la historia de la iglesia primitiva, pero ni uno solo se murió de hambre, ¿verdad? O por falta de vestido. Dios suplió de manera formidable lo esencial para el ser humano. Y de nosotros, lo que Dios espera y quiere es que dependamos de Él. Y ciertamente hagamos esa promesa de que somos sus ovejas y que nada nos faltará. Eso no significa que a veces Dios pruebe nuestra fe, y la probará sin duda. Avanzamos al versículo 2 del Salmo 23. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Miren, el pastor natural, ¿se acuerdan? Cuando abría la puerta y salía, hacía sonar su voz y las ovejas la identificaban inmediatamente e iban detrás de él. Entendían, conocían y entendían. Fíjense qué tremenda figura hay aquí. Cuando allá en Isaías el Señor nos dice, lo que yo quiero es que me conozcan y me entiendan. Aquí también está esa enseñanza. En esas ovejitas, torpes, pero ellas conocían la voz de su pastor y entendían, por eso que salían detrás de él. Entonces el pastor previamente ya sabía el lugar donde había que llevarlas, por supuesto, para que descansaran y comieran los buenos pastos. Cuando lograba llevarlas a ese lugar de delicados pastos,
Estamos hablando de pastos suculentos, ¿verdad? Verde, fresco, por seguramente su cercanía a aguas de reposo, dice posteriormente. Vamos a ver después también qué son las aguas de reposo. Pero aquí está hablando de descanso y de refrigerio, de sustento, porque dice, y ahí en medio de todo eso, encima Él va a hacer que yo descanse. ¿Qué significa eso? Si los pastores en lo natural llevaban a las ovejas para que comieran, porque sabemos que el alimento es el que nutre, ¿verdad? Las llevaba a los mejores pastos, y el comer esos pastos que nutrían a las ovejas, las volvía fuertes, sólidas, combatiendo y manteniendo su sistema inmunológico, seguramente, que trabajaría a la perfección. O sea, estaban sanas las ovejas. Estaban bien alimentadas. Y después llegaba un momento en que después de estar alimentadas, el pastor hacía que se sentaran y descansaran. Pero las ovejas doblaban las patitas, ¿verdad? Y con su cayado, él hacía movimientos seguramente. Y la oveja como que quería seguramente seguir comiendo, pero ellas también sabían que cuando el pastor hacía algo, ellos tenían que obedecer. En medio de la abundancia y esa alimentación riquísima, la oveja se sentaba, obedecía. ¿Por qué eso? Porque el pastor sabía que la oveja tenía que digerir lo que había comido, ¿verdad? Y que eso tenía que fortalecer su cuerpo de buena manera, porque tenían que posteriormente seguir caminando. Y eso habla de los tiempos que usted y yo necesitamos de tranquilidad y de paz. Necesitamos de esa paz y tranquilidad para meditar y para reflexionar. Por eso Jesús hablaba de entrar al lugar secreto, tú y Él solos. En quietud y en confianza está nuestra fortaleza. Isaías 30:15. Porque así dijo Jehová el Señor y el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en descanso será vuestra fortaleza. Ahí está. Fue el profeta Isaías, miles de años antes. Pablo dijo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Por qué? El Señor quiere alimentarnos, que estemos en paz, que recobremos fuerzas, que el alimento espiritual que recibimos nos nutra. Porque más adelante en el camino, podemos enfrentarnos con depredadores o con situaciones difíciles. Los problemas de la vida, enfermedades, y necesitamos estar preparados, estar fuertes cuando llegue ese momento. Necesitamos estar sólidos, necesitamos estar en paz. Y cuando Pablo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, está hablando de que la paz, esa paz que solo Dios puede dar, nos tiene que envolver de tal manera que nosotros estemos serenos ante la adversidad, tranquilos, porque esa es la mejor situación que ustedes y yo podamos tener para tomar decisiones que van a trascender en nuestra vida. Necesitamos estar en la paz de Dios para tener la reflexión de vida, la tranquilidad de tomar decisiones. Y nunca tomemos decisiones cuando estemos inseguros, cuando no sabemos qué hacer, porque tomaremos decisiones precipitadas. Por eso es que necesitamos estar reposados en esos tiempos de paz para poder reflexionar. Por eso es que el pastor hace que las ovejas se queden ahí
en delicados pastos, descansando. Vienen las tormentas de la vida. En la Biblia vemos que Jesús nos prometió que en medio de la tormenta podemos tener paz. Y eso es algo extraordinario, ¿verdad? Lo vemos en los evangelios. Pero también en la vida real de hoy. Es algo extraordinario para el hombre común. Los milagros que nos ocurren diariamente. Entonces, para el creyente, para el cristiano, él dice en el Evangelio de Juan, no lo busquen, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Significa, para lo que yo he dicho, ustedes confíen y tengan paz. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, pero confíen. Pueden tener paz en medio del conflicto, en medio de la aflicción. Yo he vencido al mundo. Y si ustedes están conmigo, son más que vencedores. Dice a través de Pablo. Versículo 2 de Salmos, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y aquí vamos a terminar por hoy con la venia de mi hermano Masaru, el coordinador de culto, ministro de culto. Volveríamos con la segunda parte del versículo 2 y terminar el Salmo completo el próximo domingo 14 de abril, si no me equivoco. Escudriñamos hasta el final el versículo 6. Pero termino con la segunda parte del versículo 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mi buen pastor, mi Señor Jesús. Ciertamente, el versículo 6, que termina el Salmo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Señor nos bendiga, hermanos. Gracias por su atención.